leucemias, enfoque diagnóstico, tamizaje y tratamiento desde el punto de vista de urgencias y algo sobre el tratamiento pues actualizado desde el punto de vista de la oncología. Para empezar, este es el índice que manejaré, una breve introducción, definición, epidemiología, la fisiopatología clínica, tamizaje diagnóstico, tratamiento y el pronóstico de nuestros pacientes basados en dos principales patologías que veremos. Además, pues hice una revisión de literatura sobre la guía de práctica clínica para la detección oportuna de leucemia amiloide aguda en niños, el boletín de pediatría integral, nuestra herramienta virtual de IEPI y una guía de práctica clínica también sobre leucemia amiloide en versión 2. Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta que las leucemias son neoplasias que son malignas más frecuentes en la infancia y suponen el 31% de todos los cánceres en niños menores de 15 años. Hay países en los que el cáncer ocupa el segundo puesto en mortalidad en la etapa de infantes menores de 5 años y hay que tenerlo muy presente debido a que aunque pues no sucede en todos los países, sí es importante detectar aquellos pacienticos que tengan signos o síntomas que nos puedan sugerir que estén cursando con un proceso neoplásico. Tenemos que la leucemia linfoblástica aguda representa el 77% de los casos de leucemia infantil, la leucemia amiloide aguda el 11%, la amiloide crónica el 2 a 3% y la mielomonocítica juvenil de 1 a 2%. Los casos restantes son variaciones de las mismas y pues no se ajustan a las definiciones clásicas de las leucemias que acabo de mencionar. Entonces, para empezar, tenemos la definición un poco más propia de leucemias, que las definen como un grupo de enfermedades neoplásicas malignas que afectan las células hematopoyéticas que originan una proliferación clonal que va a ser de una manera disregulada, producto de anomalías propias en ellas. Entonces, puede ser tanto de origen genético como lo establece esta definición, como otros factores de riesgo que veremos más adelante que pueden conciliar y determinar que diferentes factores lleven a la formación de que se dé una célula neoplásica. La progenie de estas células tiene una ventaja de crecimiento sobre los elementos celulares normales debido a la tasa de proliferación elevada y la tasa baja de apoptosis. Y las consecuencias van a ser una alteración en la funcionalidad de la médula ósea y en últimas instancias un fallo medular o una insuficiencia medular. Entonces debemos tener en cuenta hallazgos de laboratorio, respuestas a tratamiento según pues el tipo de leucemia y la clínica. Y bueno, estos son pues los tipos de leucemia que teníamos en cuenta, entonces como veamos que si era linfocítica aguda, mieloblástica, y para eso tendremos que tener en cuenta la manera en la que se forman estas células a partir de las células madres sanguíneas, que se dividen en células de tipo mieloide y linfoide, y de acuerdo a ellas me va a dar los linfoblastos y las mieloides, monoblastos, mieloblastos, glóbulos rojos y plaquetas de los cuales van a ir de mieloblastos, glóbulos blancos granulocitos y monoblastos, los monocitos. A partir de linfoblastos tenemos glóbulos blancos, linfocito B, linfocito T y linfocitos citolíticos naturales y hay que tener en cuenta que hay literatura que también nombra las leucemias que son específicas de natural killer, que son ya como leucemias que no son tan prevalentes como la que tenemos, que es la linfoblástica aguda en sí, y que hay que tener en cuenta que en cuanto a la linfoblástica aguda, se pueden diferenciar por linfocito B y linfocito T. Eh, en cuanto a epidemiología, entonces para empezar, 300 nuevos casos al año en España, lo que supone el 27.9% de todos los tumores malignos pediátricos corresponden a leucemias. Esto basado en el último boletín de pediatría integral, que es una publicación pues de referencia para nosotros en pediatría, por lo que pues si vemos la Sociedad Española de Pediatría siempre está constantemente publicando sobre el tema eh, de cada patología que sea en nuestra población infantil. El 80% de leucemias es leucemia linfoblástica aguda en pediatría y el 21.9% de las neoplasias malignas registradas en el medio. La supervivencia a los 3 años del diagnóstico ha aumentado de 66% en los años 80 a 91% actualmente, y esto por un adecuado diagnóstico y una detección desde la parte del tamizaje. Entonces, para empezar, aunque leucemias, digamos que es un tema propio, digamos, de ya de la rama de la oncohematología,
Hay que tener en cuenta que desde la consulta como médicos generales, la valoración de el niño sano, o hay que detectar aquellos niños que de pronto puedan tener signos patológicos que nos puedan predecir o nos puedan alertar de que puede estar cursando con otra cosa que no sea normalmente lo que en el medio descartamos, ¿sí? Que veremos más adelante. Y en cuanto a sobrevida, 65% en jóvenes adultos, 40% en adultos y 15% en ancianos, que en ellos ya se desarrolla otro tipo de leucemias. En cuanto a la mieloblástica aguda, 7 casos por millón de niños anualmente, y la supervivencia global la han detectado al 70-80% en los pacientes. Entonces, en cuanto a fisiopatología, tenemos patologías asociadas y lo que les mencionaba, la manera en la que se da la formación de las células sanguíneas. Hay que tener en cuenta que dentro de la formación de células sanguíneas, como mismo dice la definición de leucemias, cuando se genera daño celular de una de las células y estas células se afectan su parte pues, conformacional, ya sea a nivel de gen o de alguna, o predispuesta a nivel genético, por, ya sea por bandas en los cromosomas, se va a generar una multiplicación y proliferación de esa célula que se encuentra en un estado maligno, lo que va a generar que en un futuro el paciente desarrolle una enfermedad neoplásica, en este caso leucemia. En cuanto a patologías asociadas, como vemos aquí en esta imagen que coloqué sobre una translocación del cromosoma 9 y el cromosoma 22, conocemos como el cromosoma Filadelfia. Entonces, esta translocación lo que hace es condicionar que se genere esta alteración en los brazos del cromosoma, y producto de la alteración se va a desarrollar de manera progresiva y en el futuro, cuando sea el nacimiento del bebé, una leucemia linfoblástica aguda en un 77%, y ya en un 22% se puede llegar a dar una leucemia linfoblástica crónica o mieloide crónica también. Entre otras patologías asociadas tenemos el síndrome de Down. Ellos generan un reordenamiento de CRLF2 y generan más riesgo de leucemia mieloide aguda y linfoblástica aguda de tipo células B, y en ellos se conoce más como una leucemia megacariocítica. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando tenemos pacientes con síndrome de Down de esta condicionamiento que tienen hacia la enfermedad, las mutaciones en genes supresores de tumores como el síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, pues este síndrome, básicamente el paciente tiene una alteración en la generación del P53 o el guardián del genoma, que lo que hace es que no solamente llega a producir leucemia, sino que puede producir otras neoplasias asociadas y tumores en diferentes partes del cuerpo. Síndrome de fallo medular congénito, como lo es la anemia de Fanconi, síndrome de Schaumann-Diamond, el de la anemia de Blackfan, y disqueratosis congénita, y inmunodeficiencias como Wiskott-Aldrich o agamaglobulinemia de Bruton. Hay otros factores como que han asociado al aumento de casos de leucemia en el mundo, y es la industrialización de los países. Entonces, hay diferentes como sustancias que se encuentran en el medio que se han asociado al desarrollo de leucemias, y también contextos que se han dado sociopolíticamente en el mundo que han llevado a la aparición de leucemias. Entonces, como lo son la exposición a radiación, bombas como la Hiroshima Nagasaki, o la exposición de radiación a la que tuvieron pacientes en Chernobyl, hicieron que el aumento de tasas de leucemia aumentara en el mundo, así como la exposición al benceno. Se ha visto que está correlacionado a las leucemias. Infecciones por el virus de Epstein-Barr en casos de linfoma Burkitt y de leucemia linfocítica aguda tipo B madura. Bueno, esto es en cuanto al síndrome de Li-Fraumeni, de mutaciones del P53. También resaltar que pacientes que tengan otros cánceres en los que se les haga quimioterapia o radioterapia pueden desencadenar leucemia secundaria al tratamiento. Y bueno, en cuanto a la clínica que vamos a tener, entonces hay que tener en cuenta que yo me debo alertar cuando un paciente tiene citopenias o organomegalias que no estén asociadas a infecciones. Debo estar sospechando que puede tener un síndrome linfoproliferativo. De acuerdo a la herramienta IEP, cuando el paciente tiene disminución de una de las líneas celulares del hemograma que yo le solicito a mi paciente, pues debo estar alerta de que puede estar sucediendo, siempre descartando otros diagnósticos que puedan ser infecciosos. Pero si ya tengo una bicitopenia o una pancitopenia,
neutropenia, debo sospechar que el paciente probablemente esté cursando con algo maligno. Adicionalmente, las organomegalias. Siempre descartar primero lo infeccioso, que es lo más común. En cuanto a leucemia aguda linfoblástica, el 60% desarrollan hepatosplenomegalia y adenopatías consecuente de la infiltración blástica. Entonces, lo que hacen las células es que infiltran este tejido ya que es susceptible de los blastocistos y lo que genera es que haya proliferación de las mismas células del órgano y se genera un aumento en el crecimiento por aumento de la cantidad de células. En ellos hay que tener en cuenta la triada propia de las leucemias en los niños y es anemia, sangrado y o fiebre. Entonces, aquellos pacientes que yo evalúe que tengan sangrados no solamente en mucosa, sino que de pronto hagan moretones con facilidad, lo que podemos decir, pero que en realidad son equimosis o púrpuras con facilidad, puedo estar sospechando que el paciente esté cursando con una patología que no, pues que no sea no solamente hematológica, sino también neoplásica. Leucemia mieloide aguda, el 30% pueden llegar a ser afectación extramedular, ya sea en cuanto a piel, tejido celular subcutáneo, sistema nervioso central y hueso. Son los órganos más habitualmente afectados. Entonces, en ellos conocemos algo que se llaman como los sarcomas granulocíticos, y es porque hay una infiltración de las células mieloides que tienen una fijación principalmente por los huesos de la cara. Entonces los niños tienden a hacer ya metástasis de su enfermedad a huesos que están principalmente en el cráneo. Hay que tener en cuenta entonces el debut con el que se da la patología. Entonces, normalmente, aunque no se detecte ya previamente en la consulta por las características clínicas que tiene, puedo sugerir que el paciente o inferir que el paciente está cursando con un proceso oncológico por la manera en la que se puede llegar a dar una urgencia cancerológica en ellos. Entonces, el síndrome de lisis tumoral es el que principalmente está asociado, teniendo una alteración del fósforo y el potasio, en consecuencia a una alteración en el metabolismo del paciente por un daño sobre las células tumorales que liberan toda esta cantidad de electrolitos que pueden llegar a generar daño sobre otros órganos como a nivel renal, a nivel cardíaco, pulmonar e incluso cerebro. Asociado principalmente a leucemia aguda linfoblástica, que tiene pues ya un tratamiento específico que se verá más adelante si hacemos como otro capítulo de urgencias cancerológicas en niños. Y en cuanto a otra manifestación, una hiperleucocitosis que se determina ya a partir de más de 100.000 leucocitos asociada a leucemia aguda mielocítica, y en ellos se puede ver que hay una infiltración de estos leucocitos tanto en cerebro como en pulmón. Entonces son niños que van a hacer edemas cerebrales sin explicación o edema pulmonar. Y pues el edema pulmonar se va a manifestar ya como con espuma rosada o la auscultación pues que se encuentren ya como propio de la semiología. Obstrucción de la vía aérea, entonces las adenopatías en ellos pueden crecer tanto que pueden llegar a obstruir la vía aérea o se puede evidenciar un ensanchamiento mediastínico que me genere la obstrucción de la vía aérea. Una obstrucción de la vena cava superior vamos a tener un niño que tenga un edema facial como en luna llena, similar a los pacientes con patología tiroidea, pero pues claramente se debe hacer el diferencial. Infiltración blástica, que era lo que les mencionaba, y hemorragia o trombosis también es muy importante tener en cuenta, porque como en ellos se da de manera anormal, las células sanguíneas no van a viajar de la misma manera que viaja una célula en un paciente sano y se va a activar la cascada de la coagulación a través de la triada de Virco, porque se va a alterar la manera en la que ellas viajan y el hecho de que se altere la manera en la que viajan se altera la propiedad de la viscosidad en la que va el fluido y pues se van a activar factores de coagulación al golpearse pues las plaquetas y los eritrocitos. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta en ellos diagnósticos diferenciales, empezando por dolor osteoarticular, que se presenta en un 23% de los pacientes. Descartar que no sea simplemente causa de leucemia, sino que también puede ser causa de otras enfermedades oncológicas, como aquellos pacientes que pueden tener un osteosarcoma. Adenopatías y organomegalias que puedan estar asociadas a etiologías infecciosas
Púrpura trombocitopénica idiopática es uno de los diagnósticos que puede hacer diferencial con leucemia y hay que tenerlo muy presente en el momento en el que yo le pido al paciente un hemograma y puedo ver que el paciente cursa con una trombocitopenia. Muchas veces se centran más en la parte hematológica y dejan de un lado la parte neoplásica. Entonces se hace un extendido de sangre periférica y evaluamos parámetros del lisis tumoral con los que puede cursar el paciente. La aplasia o el fallo medular es un diagnóstico diferencial y hay que tener en cuenta los síndromes mieloproliferativos como la mielofibrosis, la infiltración medular de tumores sólidos como neuroblastoma, el sarcoma de Ewing, osteosarcoma y rabdomosarcoma, la linfohistiocytosis hemagofagocítica. Entonces hay que tener en cuenta de diferencial también la histiocytosis de células de Langerhans y una aplasia postinfecciosa que sea en los niños que tienen enfermedad por el virus de herpes tipo 6, es decir, la rociola o esta enfermedad, y el parvovirus 19. La proliferación extramedular, el ensanchamiento mediastínico, las organomegalias o adenopatías masivas también pueden estar asociadas al linfoma B y linfoma T de no-Hodgkin, que es importante tener en cuenta. Entonces, ya en cuanto a diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico de la leucemia se va a basar en un estudio de la médula ósea mediante la citomorfología, citometría de flujo, estudios citogenéticos y moleculares. Entonces, como vemos en la imagen, el diagnóstico de leucemia es importante demostrar la existencia de más del 25% de blastos por una aspiración de médula ósea. Y en cuanto a los pilares diagnósticos de la leucemia aguda, hay que tener en cuenta que se hace una citología, pase la diapositiva. Se va a hacer una citología y una extensión de sangre periférica, además de que pues, el aspirado de médula ósea se debe hacer con tinción de Gemsa para tener una adecuada caracterización celular. Y si hay dudas en el diagnóstico en cuanto al estirpe mieloide, puede hacer la tinción con mieloperoxidasa para mirar las características del linaje. Y en cuanto al inmunofenotipo por citometría de flujo, esa es la prueba gold estándar para clasificar el linaje de una leucemia linfoblástica aguda. Este es un cuadro que tenemos en cuanto a la clasificación de leucemia aguda linfoblástica y la asignación del linaje de leucemia. Entonces tienen en cuenta la diferencia entre si es de precursor tipo B, tipo T o si es de tipo mielocítica. Y de acuerdo a esto se basan en antígenos celulares específicos propios de cada uno que pueden investigar más propiamente, pero no amerita como profundizar sobre esto en la charla. También es importante tener en cuenta que caracterizar adecuadamente la leucemia va a permitir que el seguimiento y la respuesta al tratamiento sea óptima y efectiva. Y también vamos a conocer a partir de esto un concepto que se llama concepto de enfermedad mínima residual. Y es el que se tiene en cuenta en los pacientes con leucemia de acuerdo a su tratamiento para mirar la manera en la que éste funciona adecuadamente y que evoluciona el paciente conforme el tiempo. Entonces, para empezar, en cuanto a leucemia linfocítica aguda, la tipo B ocupa el 85%, mientras que la tipo T el 15%, con muy escasa incidencia, y la natural killer ya es como un poco más aparte, por lo que tiende a ser 0, algo por ciento en cuanto a la prevalencia de la enfermedad. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud define translocaciones recurrentes de la leucemia linfoblástica aguda tipo B, pero fuera de estos grupos hay un 30% que supone un 50% de las recaídas. Entonces, para empezar, en cuanto a este cuadro que coloqué acá, alteraciones genéticas en leucemia pediátrica, entonces es como manejan, es como determinan la prevalencia, el pronóstico y las posibles dianas terapéuticas en cuanto a cada una de la enfermedad. Entonces, vemos cómo puede estar asociada a alteraciones cromosomales, de lecciones también y reordenamientos a nivel genético y la frecuencia en la que cada uno se da. Entonces hay una elevada hiperdiploidía en cromosomas más del 50% y la frecuencia en la que se da el pronóstico de acuerdo a la alteración genética y el tratamiento potencial que puede tener. Entonces aquellos pacientes que nos lleguen a consultar con un diagnóstico previo oncológico y que en el diagnóstico lleguen a determinar, digamos, el gen y el reordenamiento o translocación que pueda tener, puedo remitirme a esta tabla que está en uno de los boletines de la Sociedad Española de Pediatría para saber y conocer el pronóstico que puede tener un paciente. Claramente nosotros como pues, médicos generales que en primera instancia no damos como un pronóstico porque pues esto ya es como parte de la
del oncólogo, indicarle cómo el paso a seguir al niño en cuanto a la parte oncológica, pero sí nosotros podemos conocer qué medidas podemos tener con el niño para orientarlo y orientar a los padres de manera adecuada en el cuidado del niño y tener en cuenta como esas precauciones que puede llevarse a cabo por el pronóstico. Si de pronto puede ser una enfermedad que por exposicionalmente pueda tener muchos factores infecciosos que puedan llevarla a la muerte o si tiene un buen pronóstico a futuro. Estos son los factores pronósticos que tienen en cuenta para la tabla de criterios: la edad, los leucocitos al diagnóstico, el fenotipo, la infiltración neurológica y testicular, la citogenética, los reordenamientos y los medicamentos que se pueden usar y la manera en la que estos responden en cuanto a la evaluación de días y los hallazgos que me da la citología. En cuanto al tratamiento, como base se basa en la poliquimioterapia por 2 años. Inmunoterapia y el tratamiento ya han demostrado su efecto en pacientes que tienen recaída y refractariedad. Y el tratamiento lo van a dividir en 4 pasos: la inducción, la consolidación, la reinducción y el mantenimiento. En cuanto a inducción, recomiendan iniciar con prednisona y nos mencionan algunos medicamentos como vincristina, daunorubicina y asparaginasa, y son medicamentos que no formulamos nosotros como médicos, pero podemos tener en cuenta como para la parte teórica y de aprendizaje, sino que esto ya lo envía directamente el oncólogo pediatra. Consolidación, administración de metotrexate, altas dosis, mercaptopurina, y también en cuanto a la reinducción se repite un esquema similar a los anteriores, con el que empecé en la inducción, pero cambió: en vez de prednisolona, se da dexametasona. En cuanto a mantenimiento, tras 6 a 10 meses de poliquimioterapia con los ciclos anteriores, los pacientes van a comenzar un tratamiento de quimioterapia de baja intensidad. Y ya en cuanto a la leucemia mieloblástica aguda, se debe tener en cuenta la estratificación del riesgo en los pacientes pediátricos, que se basa principalmente en características citogenéticas y moleculares de esta enfermedad, tener en cuenta la respuesta al tratamiento. Entonces, pues este es un esquema que determina cuáles alteraciones y cuáles ventajas proliferativas o de supervivencia tienen de acuerdo a el gen que tengan alterado o lo que se esté expresando en el paciente. La enfermedad mínima residual, mediante citometría de flujo multidimensional, tras la quimioterapia de inducción, me va a determinar como factor pronóstico si el paciente puede tener una recaída o si vamos bien en cuanto al uso de quimioterapia, radioterapia. Como lo veíamos aquí en la tabla anterior para los de linfocítica aguda, para mieloblástica también lo tienen en cuenta, y es la detección a través de citología de este marcador para saber el pronóstico del paciente. Bueno, ya como para añadir, el tratamiento de los pacientes debe realizarse en el marco de ensayos clínicos randomizados. Entonces, se fundamenta en 4 a 5 ciclos de quimioterapia intensiva basada en antraciclinas y citarabina, que menciona. Ya para tener en cuenta en cuanto al tamizaje, entonces nosotros tenemos una herramienta muy importante que es el IEP. Se encuentra virtual y pues es una herramienta muy importante que tenemos a la mano como futuros médicos rurales para el momento en el que nos pueda llegar estos pacienticos y como futuros pediatras. Entonces, cuando nosotros consideramos que un paciente pueda estar cursando con cáncer, debemos o sea, como de manera inmediata, remitirlo como urgencia para hospitalizarlo por una IPS que tenga oncohematología pediátrica, oncología pediátrica. Entonces, para empezar, IEPI lo que nos dice en cuanto a los niños que puedan tener cáncer es diferenciar el comportamiento entre el cáncer entre un niño y un adulto. Entonces, el sitio en los niños tiende a ser más a tejidos y en los adultos a órganos. El estado del diagnóstico en el adulto puede estar local o regional, en el niño va a estar muchas veces ya el 80% diseminado. En cuanto a la detección temprana, generalmente suele ser accidental en los niños. Entonces, digamos que, por ejemplo, en los retinoblastomas, que es un tumor totalmente aparte, muchas veces los niños son diagnosticados accidentalmente porque cuando le van a tomar una foto a la familia, todos los familiares salen con los ojos rojos y el niño sale con un ojo blanco y el otro rojo. Entonces, solamente hasta ahí la mamá lo lleva al hospital y se dan cuenta que en realidad la opacificación que él tiene es causada por la ocupación de un tumor dentro de su retina. Entonces, de esta manera,
es que muchos de los cánceres en niños se diagnostican accidentalmente y no debería ser así, sino que a través del control que se le hace en el crecimiento al pequeño debería diagnosticarse eh, con un buen examen físico aquellos que puedan tener un proceso neoplásico. El tamizaje, pues es difícil, en adultos es adecuado, pues en adultos está estandarizado, como ustedes saben, a partir de tal edad se hacen tales laboratorios y tales imágenes se toman. Mientras que en niños es un poco más clínico. En cuanto a respuesta, el niño va a responder más a quimioterapia, mientras que el adulto no. Y en cuanto a prevención, lo mencionan que puede ser improbable, mientras que en los adultos 80% prevenible. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo que menciona IEPI, la radiación, como les comentaba, es uno de los principales factores. Las sustancias químicas, se ha visto el dietilvestrol, la exposición a plaguicidas, el benceno, el N-nitroso y el tabaco. Entonces, los niños que han estado expuestos o las mamás expuestas a fábricas donde se crean detergentes tienen mayor riesgo de padecer de leucemia linfoblástica aguda genética como el síndrome de Down, de 20 a 30 veces mayor, de una frecuencia de 20 a 30 veces mayor de padecer leucemia aguda. Y en cuanto a los niños con síndrome de Klinefelter, pues ellos por su misma alteración genética se ha visto que tienen tendencia a tener cáncer de mama o tumores de células germinales en mediastino. Para tener en cuenta, en cuanto a la edad, tanto menores de 5 años como 5 a 10 años, como mayores de 10 años, el cáncer que ocupa primer puesto son las leucemias. Entonces es algo que debemos tener siempre en mente. Y la triada que les mencionaba, fiebre, anemia y manifestaciones de sangrado, es algo que es fundamental para tenerlo presente en el momento de la valoración. Uno de los signos más importantes que nos mencionan es fiebre que presenta por días o meses, en promedio de 2 a 3 semanas, palidez, petequias, equimosis, manifestaciones de sangrado, hepatosplenomegalia, adenomegalias o infiltración a otros órganos. Entonces, estos niños también pueden llegar a estar en la consulta con una alteración del estado de la conciencia por infiltración o un retraso en el neurodesarrollo por infiltración neuronal. Y las preguntas que debo tener en cuenta. Esas preguntas no son netamente leucemia, son para paciente que yo sospeché que pueda tener cáncer. Ha tenido fiebre o sudoración importante por más de 7 días, ha tenido dolor de cabeza, tiene el niño dolores óseos, ha presentado convulsiones en el último mes sin fiebre ni enfermedad neurológica de base, ha presentado el niño cambios como pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses. Y a partir de esto voy a direccionarme a la parte clínica de mi paciente. Entonces, manifestaciones de sangrado, equimosis, hematomas, petequias o epistaxis y la palidez palmar o conjuntival severa. En los niños yo evalúo la palidez a través de las palmas de las manos. No me puedo remitir solamente las conjuntivas en los ojos, sino también es importante ver las manos. Se debe tener en cuenta algunos diferenciales como una baja producción, una destrucción acelerada o una pérdida sanguínea. Tener en cuenta como primera instancia pues la falta de sustratos como el hierro, enfermedades crónicas que pueda tener el niño o que de pronto el niño pueda estar expuesto a procesos infecciosos, pero si es un niño que está desparasitado, que es una anemia que pues no se explica por etiologías infecciosas, tener en cuenta de pronto anemias hemolíticas o ya un proceso crónico como un cáncer. Linfadenopatías en el cuello, axilas o ingles deben ser valoradas, entonces tener en cuenta unilateralidad, el tamaño de ellas si es mayor a 2.5 centímetros, si tiene ausencia de características inflamatorias, es decir, sin dolor, si son consistencia dura y firme, la ubicación posterior o sobre el esternocleidomastoideo como región supraclavicular, la progresión o ausencia en un plazo de 4 semanas, ausencia de foco infeccioso bucofaringeo o cutáneo, que esté adherida a planos profundos, adenomegalia que persiste con síntomas inflamatorios, que la consistencia pues sea de tipo pétrea y la ubicación que es atípica. Son esternocleidomastoideos, supraclaviculares, epitrocleares, popliteas y axilares. A partir de esto, lo que nos sugiere IEPI es que tengamos a descartar linfomas, leucemias, histiocytosis de células de Langerhans y metástasis como rhabdomyosarcoma, tumores de tiroides, neuroblastomas o lesiones neoplásicas de la nasofaringe. Entonces,
También hay que tener en cuenta la manera en la que yo examino la piel de mi paciente y tener en cuenta dos parámetros, el melanoma y leucemia cutis. Entonces, en cuanto al melanoma, que mencionaba como para tener en cuenta en los niños que puedan cursar con esta neoplasia, es la asimetría, bordes no definidos, elevados, heterogéneos en color y de crecimiento rápido, que para esto también existe una mnemotecnia que pueden buscar. En cuanto a leucemia cutis, nódulos subcutáneos, máculas, pápulas o tumores asintomáticos de color rosado claro, rojo amarronado y o violáceo. Entonces, ellos semaforizan y es algo muy importante que nosotros podemos tener a la mano. Semaforizan los hallazgos que yo puedo tener en mi paciente y de acuerdo a eso, la manera en la que yo lo puedo redireccionar a una IPS, pues ya sea a un control con un pediatra, pero en el caso que yo sospeche cáncer, idealmente debo remitirlo a una IPS que cuente con oncopediatría. Entonces, un probable cáncer lo determinan como un hemograma con visitopenia, hemograma con anemia y linfocitosis, citopenia con visceromegalia, alteraciones con citopenia con dolor óseo y alteraciones oculares. Esto ya para otro tipo de patologías neoplásicas. En cuanto a los ganglios, pues la medida de más de 2.5 centímetros, masas palpables en abdomen, masas en alguna región del cuerpo sin signos de inflamación o que ya tenga alteraciones por radiología en cuanto al hueso. Invaginación en el niño mayor de 2 años de edad, fractura patológica. Esto es en cuanto a sospecha de cáncer, aquellos pacientes que tengan fiebre por más de 14 días sin una causa aparente, un dolor de cabeza persistente y progresivo, bueno, esto no es tan correlacionado a leucemia, dolores óseos que aumentan progresivamente, petequias, equimosis y sangrados, palidez palmar o conjuntival severa, signos y síntomas neurológicos focales. En cuanto a algún riesgo de cáncer, aquellos niños que tengan pérdida del apetito en los últimos 3 meses, pérdida de peso, también en los últimos 3 meses asociado a cansancio, fatiga, sudoración nocturna, sin una causa aparente, palidez palmar, linfadenopatías dolorosas o con evolución menor a 4 centímetros pero que tienen un diámetro menor a 2.5, aumento en el volumen de cualquier región del cuerpo y otorrea sintomática por más de 14 días. Estos no son como tal específicos de leucemia, sino son aquellos niños que puedan tener una neoplasia. Condición que requiere seguimiento especial por riesgo de cáncer. Entonces, los niños que tengan diagnóstico previo de neurofibromatosis, historial previo de cáncer, de virus como Epstein-Barr, infecciones por VIH, hepatitis B o C, padre o madre, bueno, en este caso del retinoblastoma, dolor óseo con signos de alarma, el paciente que tiene síndrome de Down, como les mencionaba, y los pacientes que tienen antecedente de mayor peso al nacer. Y en cuanto al tratamiento en urgencias, entonces debo tener en cuenta que sí o sí, si me llega un paciente eh, que es pues un menor de edad y que sospecho que puede tener una patología neoplásica de base, digamos que yo no voy a solucionar poniéndole un medicamento que si es el anticuerpo monoclonal o un medicamento muy específico, sino que yo lo que debo buscar es estabilizar a mi paciente para remitirlo. Inicialmente, como la estrategia pues ABC, debo tener en cuenta que lo primero que debo evaluar es la vía aérea. Entonces, si este paciente está cursando con una obstrucción por vena cava superior o una obstrucción de la vía aérea por una adenopatía o por un ensanchamiento del mediastino, ya cual sea la causa, debo estabilizarlo y asegurar vía aérea. Entonces, lo que menciona Yepi es que puedo proporcionarle oxígeno sin importar cuál sea eh, el parámetro que yo use de ventilación, sí, el medio que use de ventilación, ya sea que yo digo cómo puedo mantener este niño estable por cánula o por máscara, pero lo que se busca es estabilizarlo y que no tienda a la desaturación. Una estabilización hemodinámica, entonces decían que no es necesario tener sí o sí un tensiómetro, si no se tiene a la mano un tensiómetro pediátrico, pero que con basarse en que el niño, pues yo pueda tener un pulsímetro y evaluar su frecuencia cardíaca y por signos clínicos establecer que el niño no tenga necesidad de que deba hacerle una reanimación hídrica, pues debo como calmarme, pero si veo que el niño está inestable,
hacer reanimación hídrica, incluso con 20 a 30 cc por kilo, pero dicen que debo tenerlo que evaluar de acuerdo o acorde a mi paciente que tengo. Claramente no es lo mismo en todas las edades y los pesos. Tener en cuenta la administración de líquidos, de que de soporte posterior al paso de bolo si lo establezco, tener un manejo del dolor, porque pues es lo que le genera más irritabilidad e inestabilidad al niño y que incluso por dolor se pueden generar más manifestaciones clínicas. Manejo de hipertensión endocraniana, si la sospecho, entonces en este caso tener en cuenta si el niño, si sospecho que el niño cursa con una hipertensión endocraniana, se puede llegar a utilizar solución salina hipertónica. Y recomendaciones en caso de sangrado y anemia severa, en caso de que el niño esté estable y no necesite una remisión, pero que ya tenga un diagnóstico previo, poder aconsejar adecuadamente a los padres. Entonces, ya para finalizar, consejos a acudientes y padres, es importante tener en cuenta que a los padres se les debe mencionar que el cáncer es una enfermedad curable si se le da el tratamiento adecuado y si se detecta en la edad que es adecuada. Se debe cumplir estrictamente el tratamiento que le da el médico especialista, y se debe llevar a cabo completamente, ya que es una enfermedad en la que se debe estar muy atento. El uso de medicina complementaria debe ser comentado siempre con el oncohematólogo y es importante que no se abandone el tratamiento pues con falsas expectativas de curaciones. Lo que pasa en muchos pacientes que piensan que porque va mejorando el paciente pues finalmente se cura y los padres pues abortan el tratamiento, pero en realidad se debe mantener una constancia. El abandono y las interrupciones en el manejo son causa importante de falla en el tratamiento, que era lo que les mencionaba, y lo que hace es poner en peligro la vida del niño o la niña. Reforzar los signos de alarma y recordarle a los padres que deben consultar al médico ante cualquier cambio o síntoma asociado que presente el niño. Y según el protocolo de tratamiento y el grado de inmunosupresión, se recomendará el momento para que el niño regrese al colegio. Son niños que muchas veces tienden a estar bastante en casa, por lo que ellos son sometidos a quimioterapia y pues radioterapia que no los deja pues estar todo el tiempo en contacto con sus compañeros por el riesgo que corren de tener una infección o exponerse a alguna otra enfermedad. Y lo importante es que los padres estén presentes y recordarles que a través del juego ellos crean conexión y lazo con los niños y que es muy importante crear ese vínculo, porque pues estos pequeños tienden a tener no solamente su patología neoplásica, sino que incluso pueden tener síndrome pues que tiendan a la ansiedad o a estados un poco de tristeza o depresión por la enfermedad que los condiciona a ser diferentes a los demás niños. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por asistir y pues si tienen alguna duda o pregunta. Mapis, muchísimas gracias por la charla, la verdad, súper completa y ese enfoque de urgencias bastante importante. Acá pues también dar el mensaje que ante la menor sospecha es mejor referir a estos pacientes, si uno está en un primer nivel o algo, para valoración por pediatría y si es posible con oncopediatría. Pero Mapis, muchísimas gracias. No sé si alguno tenga alguna pregunta, duda, sugerencia, reclamo o algo. Pues por ahora creo que no hay preguntas, Mapis. Muchísimas gracias nuevamente por la charla. Yo creo que la podemos dar por cerrada, ¿cierto? Sí, dale. Muchas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Sabemos que el viernes es un día complicado y más que estamos a puertas de Semana Santa. Esperamos que pues, los estudiantes tengan buena Semana Santa y que los internos pues les den al menos un día de descanso. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.